Ok. En esta ocasión vamos a revisar el proceso de formación de palabras. Ok. Eh, Vamos a estudiar la clasificación por distribución de morfemas. Ok. O sea, cómo los lexemas y los diversos morfemas se estructuran para poder, en este caso, formar las palabras. ¿Ya? Ok. En ese caso, vamos a comenzar con la clasificación por accidentes gramaticales. Tenemos, por ejemplo, el proceso de la derivación. La derivación, ¿ok? La derivación, en este caso, es cuando se juntan la raíz con un morfema derivativo, ¿ok? Puede ser prefijo, puede ser sufijo, ¿ok? Tenemos como, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Insano, ¿no? Ratito. Ya. En este caso viene a ser ¿qué? Viene a ser el morfema derivativo. En este caso es un prefijo. Y la raíz viene a ser sano, ¿ok? Sano es la raíz. La raíz o el exeno, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces, en este caso, eh, ahí vemos la formación por derivación, ¿ok? Tienen que seguir esta regla de formación, ¿ok? Raíz con morfema derivativo. Puede ser o sufijo o puede ser prefijo, ¿ok? Por otros ejemplos, subsuelo, sanidad o impropio, ¿ok? Vemos aquí que en algunos casos están como prefijos y en otros casos están como sufijos, ¿ok? Entonces, cuando tú veas este tipo de composición, estamos ante una derivación. La composición en este caso es la formación de dos lexemas, ¿ok? Pero a su vez, esta formación se dividen en dos partes. Primero, la justaposición, que es cuando se forma un lexema con otro lexema, sin variar, en este caso, la estructura de los lexemas. O sea, no hay cambios, ¿ya? No hay cambios. Por ejemplo, si yo digo acá, saca corchos, analizamos la palabra saca corchos. ¿Sí? Si analizamos esta palabra, saca corchos, entonces vemos una cosa. Por ejemplo, si nosotros disgregamos los dos lexemas, vemos que no hay ningún cambio en la estructura. Saca, vemos aquí, no hay cambios. Corchos, no hay cambios. Entonces, la composición por juxtaposición es cuando, en este caso, los lexemas no tienen ninguna modificación. ¿Ok? Otro ejemplo, abre latas aquí. Abre y lata. O latas. ¿Hay algún cambio en alguna de la estructura? Ninguno. Entonces, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, matamoscas, por ejemplo. Matamoscas. ¿Hay algún cambio en la estructura? Ninguno. Los dos lexemas se unen, se juntan, pero no se modifican. ¿Ok? Eso es composición por justaposición. Entonces, a diferencia de la derivación, la composición es la unión de dos lexemas. La derivación es una raíz del lexema más un morfema derivativo, que puede ser prefijo o sufijo. Ahora, la composición propiamente dicha sí presenta, en este caso,
sí presentan modificaciones. Puede haber modificación en uno de los lexemas o puede haber modificación en los dos lexemas. Por ejemplo, si yo digo blanco y rojo, por ejemplo, aquí, blanco y rojo. Ya, en el caso de blanco y rojo, vemos aquí que hay una modificación en la estructura blanco. Aquí, por ejemplo, le hemos cambiado la CO y le hemos agregado la QUI. Ya hay un cambio en la estructura. Rojo, le hemos agregado una R de más. Cuando aquí el rojo solamente trabaja una R. Aquí le hemos agregado dos R's. Entonces, puede ser que haya una modificación, puede ser que haya una variación en uno de los lexemas o en otro caso puede haber una variación en los dos lexemas, ¿ok? Entonces, en este caso, ahí, por ejemplo, se presenta las modificaciones. Entonces, o por ejemplo, si tú dices auriverde, por ejemplo, ¿no? Igual también es, es una modificación también, porque auri viene de oro, ¿no? Oro verde. Algo. Entonces, hay un cambio en el término I, por ejemplo. Entonces, puede haber la modificación en uno o en dos de los lexemas, ¿ya? Pero su composición principal va a ser, en este caso, los lexemas. Van a haber dos lexemas. Pueden estar sin variación o pueden no tener variación, ¿no? Y cada uno tiene un nombre, ¿no? Específico. Ahora, vamos a ver el parasíntesis. El parasíntesis, en este caso, viene a ser es la unión de la composición y la derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a unir en este caso las estructuras de ambos tipos de formación de palabras. O sea, va a ser composición, o sea, van a haber dos lexemas, ya sea que se cambien o no, y puede haber también, o sea, un una raíz con un morfema derivativo, ¿correcto? Por ejemplo, si yo digo ropa vejero, ¿ya? En este caso, viene de la lexema ropa viejo, ¿no? Y en ese caso, la terminación ya, y la terminación ero, ¿no? Adicionalmente. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, la estructura está, hay una composición, o sea, la unión de dos lexemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el primero ropa no sufre variación, pero en este caso, por ejemplo, viejo sí.
viejo sufre, en este caso, la variación. Porque no, ahí no se, la I, por ejemplo, ya dejó de un lado. Es vej, ¿no? Vej. Se quedó con vej. Y al final, ero, en este caso, son morfemas derivativos, ¿ok? O sea, son morfemas que al final los incluimos. Y formamos la palabra ropa vejera, ¿ok? Entonces, eso viene a ser una palabra con parasíntesis, ¿ok? Yo creo que la forma más fácil de poderlo entender es cuando vemos de que hay dos lexemas, no importa que uno tenga variación, y el resto viene a ser, en este caso, morfemas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, en el caso de quinceañero, ya, 15, normal, año, an, ¿no? Viene a ser el otro término, la O la sacamos, y los morfemas derivativos son er y o, ¿correcto? Entonces, ves que si sin esa palabra hay da la intención de ver dos lexemas, lo más probable es que estés ante una parasíntesis. Y en el caso de las onomatopeyas es algo más sencillo. Las onomatopeyas son, en este caso, la expresión gráfica, ¿no? De ruidos y de sonidos. Por ejemplo, ¿no? Ruidos de seres inanimados. Tic-tac, ¿no? En este caso, el sonido de las agujas del reloj, ¿no? O el chirriar, ¿no? Los chirridos de tintineo. O sea, cuando yo expreso, en este caso, con palabras, ¿no? Un sonido, estoy hablando de una onomatopeya. Puede ser un sonido de un objeto inanimado, ¿no? El reloj, por ejemplo, ¿no? Digo, tic-tac, 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 tic-tac. Entonces, estoy trabajando con una onomatopeya. O sonidos de seres animales, ¿no? Por ejemplo, el maullar, ¿no? Miau, wow, ¿no? El cliquín, que es el sonido del gallo, ¿no? Entonces, en este caso, estoy hablando de onomatopeyas. Lo usamos también en la literatura. O sea, la idea es que estas expresiones, si bien no son expresiones de seres humanos, ¿ok? Pero igual van a estar presentes porque hay la necesidad de poder expresarlas, no pueden estar sin expresar, ¿ok? Porque a veces este tipo de sonidos intervienen son parte de la influencia que recibimos del medio ambiente. Entonces, necesitamos expresarlas. Es necesario expresarlas, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Tic, tac, se escucha es lo único que se escucha en la habitación. Entonces, si te dicen es lo único, entonces tú te imaginas una habitación donde no hay nadie, donde no hay ningún ruido, y lo único es el tic, tac, tic. ¿Ves? O sea, no pueden estar ajenos a lo que nosotros compartimos en nuestra comunicación. Es por eso que se necesita de las onomatopeyas para que en este caso se pueda expresar en nuestra habla diaria, ¿correcto? Entonces, no podemos dejar en este caso de expresarnos, por eso que tienen que estar presentes. Otros procesos de siglación, otros procesos de formación de palabras, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en la siglación. Lo voy a un poquito aumentar porque está muy pequeño. Por ejemplo, la siglación, en este caso, dice, es la palabra o término formado por las letras correspondientes a una sigla que sea lexicalizado. Por ejemplo, SARS, ¿no? Síndrome respiratorio agudo y severo. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? A veces, como son expresiones demasiado largas, formaciones largas, lo que nosotros hacemos es, en este caso, tomar, en el caso de la ciclación me refiero, ya tomamos el nombre de una letra o de la letra inicial
de cada término de esa expresión y en este caso la convertimos en una nueva palabra. Puede ser que termine, en este caso, siendo, siendo leída como una palabra aparte, como SARS, por ejemplo, que se pueda entender, o en todo caso solamente la tengamos que deletrear, ¿no? En el caso de SARS, por ejemplo, todavía no terminé, acá hay una S, ¿no? Que complementa la palabra. O, por ejemplo, un término, al igual que SARS, que se pueda leer FIFA y FIF y todos los componentes de esta palabra son, en este caso, el nombre principal de su nombre completo, o la letra inicial de su nombre completo. Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Ok? Entonces, yo los junto y ya creo una palabra, FIFA. Hay otros términos que, como les dije, solamente se pueden deletrear. Por ejemplo, TLC. TLC. ¿Qué es TLC? Tratado de Libre Comercio. ¿No? Entonces lo siglaron. Otro, por ejemplo, otro puede ser BCP, ¿no? El Banco Central del Perú. ¿Ok? Este, por ejemplo, se menciona sola, se silabea, ¿no? O se deletrea, mejor dicho. ¿Ya? Hay otras palabras que también, cuyas siglas se pueden hablar así como FIFA, como SARS, ¿no? Está UNI, por ejemplo, UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. Hemos agarrado la letra inicial de cada una de su nombre para poder, en este caso, formar esa siglación y que sea una siglación que se pueda leer, ¿no? UNI, ¿ok? Y así hay miles de siglaciones. La característica que diferencia la siglación de la acronimia, que es lo que vamos a leer después, ya, es que la siglación, todos sus componentes de la siglación están en mayúsculas, como ustedes lo han podido apreciar. Ya los tengo en mayúsculas. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver en este caso, eh, otras expresiones, vamos a ver de que en este caso son más, eh, tienen otros procesos de formación. La acronimia, en este caso, es palabra o término formado por la combinación de segmentos de palabras que forman una estructura sintagmática. Bueno, ¿qué significa todo este rollo? Quiere decir que si, por ejemplo, o sea, hay palabras que yo he tomado una parte de esa palabra y otra parte de una estructura de otra palabra, de otra palabra, de otro lexema, y los he unido para formar una sola estructura. Por ejemplo, de automóvil he tomado auto y de ómnibus he tomado bus. Los he juntado y ¿qué es? Autobús. ¿Ok? Entonces, de una estructura de la palabra, lo que hago es tomar partes y lo que hago es formar una sola palabra. ¿Ok? Y en el caso del acortamiento, se denomina cuando se crean nuevas palabras o neologismos que consiste en abreviar palabras mediante diversos metaplasmos de supresión. Para hacerlo más sencillo y entendible, quiere decir en cristiano es que como te aburres de decir toda la estructura de la palabra, solo dices una sola parte. O sea, cuando, por ejemplo, surgió la bicicleta, todos le decíamos bicicleta, pero en un momento en el habla nos aburrimos de decir siempre bicicleta y empezamos a decirle bici. Oye, ¿tu bici cómo es? Oye, ¿tu bici la pusiste a arreglar? Entonces acortamos. Ya no fue necesario decir toda la estructura, sino solamente una parte. O por ejemplo, ¿no?
cuando empezó la computadora, cuando se creó la computadora, computadora, nos aburrimos de decir computadora. ¿Cómo le decimos ahora? La compu. Oye, ¿tu compu? ¿Sirve tu compu? ¿Te compras una compu nueva? Esto es, acortamos palabras. Bolígrafo. Bueno, eso sí acá no se usa mucho, pero, ¿no? Boli le dicen en algunos lados, ¿no? Peluquería, ¿no? Por la pelu. Hoy vas a la pelu. Bueno, acá no se hace mucho. Insti, ¿no? Sí, ese sí he escuchado, por ejemplo, ¿no? En vez de decir instituto, ¿no? Ya empiezan a decir insti, ¿no? Y el insti, así va el insti. O también en algunas partes, bueno, facultad, ¿no? No, yo quiero ir a la facultad, no, tengo pereza. En vez de decir facultad, dicen la facu. Vamos a la facu. O de repente a la universidad, ¿no? En vez de decir universidad, no, vamos a la uni. Y así va a la uni, pues son de alguna manera, o sea, lo que quiere, o sea, el acortamiento es simplemente usar una parte de la estructura de la palabra para no mencionar toda la estructura completa. Y esto es de alguna manera, la lengua lo ha adoptado y lo ha aceptado porque ha venido del habla. A la gente le aburre, pues, le aburre. Como la gente le aburre, ¿cómo se llama? Mencionar toda la estructura completa, entonces solamente mencionan una parte, ¿no? Vamos a la, oye, tu bici, vamos a la facu. No, no yo ya a la uni. ¿Ves? Entonces, eso suele pasar. Entonces, cuando ustedes de alguna manera van a reconocer un acortamiento porque solamente eso es una parte de la palabra, ¿no? O por ejemplo, fotografía, por ejemplo, ¿no? En vez de fotografía, oye, toma una foto. Ya no decía así fotografía, ¿no? Entonces, eso es acortamiento. Uso de una parte de la estructura de la palabra para poderla mencionar, ¿no? Y es algo validado por el habla. Como ya les decía en los inicios, cuando empezamos a hablar un poquito del habla y la lengua, ¿no? O sea, están interrelacionados. Y el habla es particular, pero de esa expresión particular, poco a poco se va popularizando y la lengua lo adopta. Entonces, los cambios sí son posibles, todo cambio es posible en la lengua, pero no es inmediato, sino que va a pasar todavía algún tiempo más para que pueda hacerse real y efectivo y sobre todo aceptado. Y eso es normal, ha pasado con todo, como en algún momento les puse, ¿no? Chat, por ejemplo, era términos más que eran neologismos, ya eran, ¿cómo se llama? Anglicismos, mejor dicho. Pero poco a poco lo castellanizamos y es popular, ¿no? Ya quien usa chatear, ¿no? Ya es un término, ya es un verbo adoptado. Entonces pasa, ¿correcto? Y la formación de palabras no escapa de eso, al contrario, ¿no? O sea, es parte del habla, ¿ok? La asilación, la acronimia, el acortamiento, no creas que eso sea ha sido, o sea, es porque la Real Academia impuso, no. La Real Academia recoge del habla. Cada cierto tiempo va, oye, ¿y qué otras modalidades han salido de habla? Mira, ahora dicen esto, ahora dicen aquello. Y lo adaptan, lo recogen. Muchas palabras han surgido del habla y la lengua lo recoge y lo adopta. Eso es lo que pasa, por ejemplo. Por eso que las hilaciones de alguna manera son populares. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a trabajarse en el periodismo, o sea, era tedioso estar escribiendo a cada rato Universidad Nacional de Ingeniería. En el siguiente párrafo, Universidad Nacional de Ingeniería. Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, aburre, pues. Entonces, queremos economizar, queremos dinamizar el lenguaje uni. O sea, al inicio, o sea, la estructura es, cuando tú haces una noticia, al inicio pones Universidad Nacional de Ingeniería uni, pero en los siguientes párrafos ya tu lector ya sabe que tú estás usando la asignación uni. Entonces, en los siguientes párrafos solamente dices uni, 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 ya sabe.
pero esto de alguna manera es un proceso. Incluso que ahora sí se adapta, sí se adopta, mejor dicho. Ok, muchachos, esto es lo básico del proceso de formación de palabras. Nos vemos en 5 minutos para poder trabajar la parte práctica, ok, de esta sesión, ¿ya? Nos vemos, vayan a descansar un rato y nos vemos en 5 minutos.